Hola, ¿qué tal? Hoy en Selecciones Bíblicas consideraré la primera parte de la doctrina que trata acerca de la vida cristiana. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones a tu vida y nuevos conocimientos con la presentación de este video. Me propongo entonces que podamos considerar, a la luz de varios pasajes del Nuevo Testamento, cuál es el significado de la vida cristiana. Enseñanzas que Jesús, de manera particular, nos dejó acerca de la vida cristiana. Es decir, como dice el enunciado, vida cristiana, con la filosofía de vida, el estilo de vida, el carácter que deben seguir los seguidores de Jesús, los que decimos ser discípulos de Cristo. Y al final, entonces, repasar tres aspectos importantes que Jesús enseñó acerca de la vida cristiana, acerca de sus discípulos. Y este es uno de los términos favoritos que el Señor Jesús utilizó para definir a quienes le seguían, sus discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo de Cristo? ¿Qué aprende un discípulo de Cristo y qué hace un discípulo de Cristo? En el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, leemos: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De esta porción de la palabra podemos extraer varias enseñanzas en relación con los discípulos de Jesús. En primer lugar, es una persona que aprende, es un aprendiz, es alguien que sigue instrucciones, porque ejemplo él dejó. Y también vemos que es un imitador, cuando Jesús dice, para que hagáis como yo os he hecho. Entonces aquí vemos que un discípulo es, en primer lugar, un aprendiz, un seguidor y un imitador. Ahora, ¿qué aprende un discípulo de Jesús? Las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, él hizo énfasis el contenido de su predicación, que es el contenido de nuestro aprendizaje. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. De estas porciones entendemos entonces que el contenido del aprendizaje es una persona, no es un libro, no es un tema de recopilación bibliográfica, es una persona, es Jesús. Entonces, el discípulo de Cristo aprende a Jesús, aprende de su carácter, aprende de sus enseñanzas, aprende de su misión y continúa y perpetúa su propósito en la tierra. ¿Qué hace entonces un discípulo de Jesús? A partir de lo que leímos anteriormente, entendemos que entonces Jesús nos recuerda que debemos creerle, debemos crecer en su conocimiento, debemos amarle y debemos servir. Y parte de ese servicio implica también la gran comisión que él dejó allá en Mateo 28. Por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí consideramos de manera general quién es un discípulo de Jesús, qué hace un discípulo de Jesús y cuál es el contenido de su aprendizaje. Ahora, Jesús no solo quiere que usted y yo estemos sentados como unos alumnos que solo reciben una información de manera casi que impersonal. Por eso es que el propósito final de la vida cristiana es que nosotros podamos cumplir
de manera voluntaria, sin quejas, sin sentir que es algo inalcanzable, el amar a Dios sobre todas las cosas, como lo reseñó Mateo allá en su Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el fin último de la vida cristiana, es decir, esa vida que sigue una filosofía, un estilo, un carácter, bajo los principios, bajo las enseñanzas de Jesús, es entonces el amar a Dios. Por eso es que más adelante en los otros evangelios consideramos a Jesús refiriéndose a nosotros, sus discípulos, no solamente en términos de alumno-maestro, sino en términos de una relación de esencia espiritual, una relación de dependencia y una relación de influencia. La primera figura que Jesús usó para referirse a sus discípulos, a sus seguidores, la encontramos en el Evangelio según Juan, donde nos enseña una relación de esencia. Capítulo 15 del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De esta porción entendemos entonces que Jesús nos identifica como los pámpanos. Él primeramente se identifica como la vid verdadera, y de la vid salen los pámpanos. Ahora usted me dirá, ¿qué serán los pámpanos? Los pámpanos son las ramas que salen del árbol, y a partir de las ramas, por supuesto, sale el fruto. Entonces está diciendo que Él es la vid verdadera, el Padre Celestial es el labrador, y nosotros somos los pámpanos. En esta referencia agrícola acerca de lo que es el discipulado, la vida cristiana, Él nos enseña entonces que su palabra, la palabra de Dios, es la que se encarga de limpiar a los pámpanos. ¿Para qué? Para que quitar la maleza, quitar las hojas secas, quitar aquello que nos impide llevar abundante fruto a Dios. También nos enseña que de la esencia de Dios, de la obra de Dios, a través de Jesús como la vid verdadera, salimos nosotros, así como salen las ramas del tronco. Nosotros, sus discípulos, salimos de su obra redentora. Salimos como fruto de su sacrificio, de su pasión, de su muerte y resurrección. Y entonces, como toda rama, para que pueda llevar fruto, debe permanecer unida al tronco, nos enseña que debemos nosotros permanecer constantemente en una relación de dependencia, permitiendo entonces que su savia, que su materia esencial espiritual, su Espíritu Santo, fluya a través de nosotros como pámpanos, como ramas, para que podamos llevar mucho fruto. Entonces Jesús espera que seamos limpiados por la palabra y permitamos al Padre como labrador podarnos, limpiarnos para que llevemos más abundante fruto. Esto se va a lograr cuando permanecemos en Él, porque separado de Él, dice el texto, nada podemos hacer. Y también nos enseña que
nosotros podemos glorificar a Dios, es decir, reconociendo que no hacemos nada por nuestros méritos, ni que nuestra competencia, nuestra suficiencia viene de nosotros, sino que viene del poder de Dios y de la obra de Jesús cuando estamos unidos a Él. Entonces, en esta relación de esencia, nosotros somos los pámpanos. Y Jesús promete entonces que Él va a permanecer en nosotros. Él no nos va a dejar abandonados. Él dice, y mi palabra permanece en vosotros. También nos enseña que Él va a suplir nuestras necesidades, porque si permanecemos en Él, Él promete que lo que pidamos nos los va a responder, lo que pidamos Él nos los va a suplir. Y también nos dice que nos ama, que debemos permanecer en su amor, así como Él ha permanecido en el amor del Padre, y nosotros también podemos permanecer en su amor. Entonces, no es meramente una relación de enseñanza-aprendizaje, es una relación de amor, una relación que sale del propósito de Dios, que sale de la obra redentora de Jesús. Por eso es que es una relación de esencia espiritual. Entonces aquí tenemos el primer significado de la vida cristiana, es de esencia espiritual y que de permanencia con Cristo. El segundo aspecto tiene que ver con una relación de dependencia. Para esto, entonces Jesús utilizó la figura de las ovejas, que era muy conocido en los tiempos de él, donde las personas, los judíos, tenían muchos rebaños, muchos rediles con sus ovejas y pastores a cargo de cada una de ellas. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, vemos a Jesús diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjense qué hermoso. Él está identificándonos ya ahora como ovejas. Ahora, ¿qué características tan especiales tienen las ovejas como para que Él nos hubiera identificado así? Vemos en primer lugar que las ovejas por naturaleza no les gusta estar sucias. Ellas les gusta mantener su lana limpia. Además vemos que son animales muy mansos. Cuando las trasquilan, cuando le quitan la lana, ellas entonces dejan que las limpien, que las quiten las lanas. Vemos también que las ovejas tienen un sentido del oído muy desarrollado. Ellas identifican fácilmente quién es quien las cuida, quién es la que las lleva a los brebajes, a los lugares de delicados pastos y las vuelve a traer al redil bajo su cuidado, porque están como a merced en un sentido de los animales predadores que puedan arrebatarlas y hacerles daño. Pero también las ovejas tienen una peculiaridad. Fácilmente se pueden desorientar. Por eso es que entonces la invitación en el caso de las ovejas es caminar cerca del pastor de tal manera que ellas puedan escuchar con facilidad cuando el pastor las llama. Y qué hermoso cuando dice, y yo las conozco. Jesús por su parte nos conoce, te conoce a ti por tu nombre, por tu apellido, sabe quién eres, sabe tus necesidades, sabe las mías, sabe quién soy, porque no somos ajenos, no somos personas extrañas en su redil. Pues si le creímos, como lo vimos en los otros videos, si le creímos y entregamos nuestras vidas, entonces formamos parte de su rebaño. Pero qué hermoso también cuando Él hace una promesa tan especial. Yo les doy vida eterna. Fíjense que el tiempo en que lo está expresando es el tiempo presente. Les doy en el presente vida eterna y esta va a continuar por siempre. Y mientras estamos aquí, Él promete cuidar y suplir nuestras necesidades. Como un buen pastor cuida de su rebaño. Promete entonces que estamos en sus manos y que nadie las arrebatará de allí, porque el Padre, que es mayor que todos, nos tiene en sus manos. Qué hermoso entonces que no solamente espera que tú y yo tengamos una relación de alumno-maestro, sino una relación de dependencia, donde Él es el buen pastor y cuida de ti y cuida de mí y provee para nuestras necesidades y sobre todo nos defiende del lazo del cazador. Esto entonces es en relación al significado de la vida cristiana
que es una relación de dependencia. Fíjense que también el Señor Jesús en Lucas capítulo 9 señaló que tal debía ser nuestra dependencia de Él, que Él entonces debe ocupar el primer lugar en nuestra escala de valores. Es decir, nos dice allá en el capítulo 9 de Lucas, y decía a todos y nos los dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto para hacernos entender que nuestra carne debe estar subordinada a la autoridad y al señorío de Jesús. Si queremos ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nuestros propios intereses egoístas. Y esto, por supuesto, demanda ajustes en nuestras prioridades, demanda hacer adaptaciones, hacer cambios, de tal manera que podamos seguirle sin que nuestra tendencia pecaminosa impere, sino que siguiendo sus huellas podamos entonces seguir constantemente bajo su dirección. También allá en el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Lucas, él enseña que no podemos amar más a padre o madre o hijos o esposo o hijas. Y esto no implica que usted los va a aborrecer, los va a odiar. Implica que no van a ser más importantes que Dios en su vida. Recordemos que lo que se espera en la vida cristiana es que usted y yo aprendamos a amar a Dios por encima de todo. Y cuando esto lo logramos, todo lo demás resulta en armonía, en propósito, porque Él es quien nos ayuda a mantener ese equilibrio. De otra manera, cuando nosotros permitimos que algunas personas que son significativas para nosotros, nuestras familias, o aún los bienes materiales, como está en el capítulo 3, el versículo 33 del mismo Evangelio, entonces eso podría constituirse en un ídolo y podría entonces en nuestros corazones desplazar el lugar de Dios. Y esto entonces no lo aprueba Dios, porque Él merece por derecho y por creación y por salvación, pues nos ha rescatado para sí, que nosotros le tengamos en el primer lugar, que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Esto es para que nosotros podamos comprender más la magnitud del carácter de la vida cristiana en esta relación de dependencia. Debe ser por encima de nosotros, debe ser por encima de nuestras familias, de nuestros padres, por encima aún de los bienes materiales. Él merece y debe ocupar el primer lugar en nuestras escalas de valores. Finalmente, el Señor también nos indica en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, donde justamente enseñó a sus discípulos el significado de muchos versículos del Antiguo Testamento, pero particularmente en ese primer capítulo 5 del Sermón del Monte, nos habla en los versículos desde el 13 al 16 de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esta porción vemos que Él también toma elementos de la naturaleza, como lo son la sal y la luz, para indicarnos que nuestra vida cristiana debe tener una influencia espiritual favorable para con los de afuera, para con las personas que están a nuestro alrededor. Fíjense que la primera tiene que ver con la sal. Esta es una influencia interna. ¿Qué hace la sal? Recordemos que en aquellos tiempos no habían neveras, no habían refrigeradores donde conservar la carne, donde conservar ciertos alimentos que al pasar un tiempo, un día, mediodía, bajo ese inclemente sol, se podían dañar. El pescado, la carne, y debían asarlo, casi comerlo enseguida y ya desechar lo que quedase. Por esto entonces que el Señor nos relaciona con la sal,
porque la sal la utilizaban para untarla en abundancia a los carnes, a los pescados, y dejarla secar para luego ser consumida y preparada de otra manera. Por eso es que entonces nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros debemos preservar de la corrupción con nuestro testimonio, con nuestra influencia, con nuestra vida, imitando, siguiendo y aprendiendo de Jesús, que podamos entonces preservar a las personas que están a nuestro alrededor para Dios. Fíjense qué hermoso, entonces Jesús en este contexto nos es de modelo de influencia, donde Él no se contaminó con los que estaban alrededor. Fíjense que la advertencia también dice, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada de los hombres. Si una persona que dice ser cristiana no se comporta de tal manera, entonces está susceptible a que sea hollada por los hombres. Es decir, que otras personas que más o menos pudieran tener una idea de cómo debería ser el comportamiento de un cristiano, entonces van a decir, mire, tú no es que eres evangélico, tú no es que eres cristiano, mira cómo te estás comportando. Y entonces caemos en descrédito y podemos ser presas de la crítica y la murmuración y de no seguir a Jesús como sal, siendo de influencia positiva a los que están a nuestro alrededor. Debemos cuidarnos de esto. Por eso es que la vida cristiana es una relación de influencia interna donde nosotros no participemos de los pecados de otros. Fíjense qué interesante cuando una persona, por ejemplo, está en un grupo. Por lo general las personas cuando están compartiendo pueden que salga uno que otro chiste o pueden que salgan comentarios sobre personas que no están presentes en la reunión y nosotros estamos llamados a no participar de murmuraciones ni de chisme ni de estar riéndonos de chistes de doble sentido, porque cuando alguien lo cuenta entonces nuestra mente también vuela. ¿Y cómo participamos? Cuando nos reímos, cuando estamos allí compartiendo de sus mismas actividades que sabemos que no nos edifican. Más bien, si las personas que están allí, sabiendo que somos cristianos, sabiendo que les podemos decir un exhorto, una orientación, ellos más bien se abstienen y dicen, ay, discúlpame, tú que eres cristiano, se me salió una mala palabra. Cuando esto ocurre, entonces estamos siendo de influencia espiritual favorable, trayendo entonces motivo de gloria para Dios, porque eso es parte de un fruto, así como lo vimos en la referencia de los pámpanos. Ese es parte de un fruto, donde otros se abstienen de decir cosas malas porque saben que nosotros representamos a Dios. En relación con la luz del mundo, fíjense que dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es absurdo que una persona agarre una linterna, una lámpara y la ponga debajo de un cajón. Lo más obvio, lo más lógico es que cuando tenemos la necesidad de luz porque se fue la electricidad, porque es de noche y no vemos, es que pongamos la luz lo más alto. Entonces Jesús, sabiendo que estamos en este mundo, que está bajo el dominio del maligno, que está en tinieblas, que nosotros alumbremos con su luz, proyectando la luz de Jesús en nuestras vidas, con nuestro testimonio, y otros puedan ver a Jesús en nosotros, de manera que ellos puedan encontrar gusto, siendo nosotros la sal, por vivir una vida diferente, una vida que va conforme al propósito de Dios. Fíjense que además la luz dice allí que va a impactar tanto que ellos van a ver nuestras buenas obras. Y al verlas, ellos de manera espontánea van a decir alguna cosa favorable. Pueden decir, oye, gracias a Dios que fulanita es cristiana, gracias a Dios que aquella persona entregó su vida a Cristo, estaba un poco desorientada. O qué bueno que mira cómo mejoró su comportamiento en su familia, aquel hombre que estaba tan iracundo, tan amargado, tan cargado con su crianza del pasado tan violenta. Ahora que conoce a Cristo, Él da un trato hermoso a sus hijos, a su familia. Esas buenas obras las hace Dios en ti y en mí cuando le aprendemos de Él,
le seguimos y le imitamos y dejamos que Él fluya a través de nosotros su Santo Espíritu. Y entonces ellos van a ver esas buenas obras, ellos la ven y glorifican a Dios, porque solamente a Él les pertenece, por su buen trato, su buena obra en nosotros, practicando, obedeciendo, haciendo su buena voluntad. ¡Qué hermoso! Ahora mi pregunta para ti es, ¿eres realmente un discípulo de Jesús? ¿Estás caminando como una oveja cerca de sus pies, cerca de Él? ¿O por el contrario, todavía no le has conocido? Estás apartado, no perteneces a su redil, pero lo puedes hacer hoy. Hoy es el buen día donde tú puedes cambiar el rumbo de tu destino eterno y entregar tu vida a Jesús, pedirle a Él que perdone tus pecados y decidir ir en pos de Él, creyéndole a Él, porque Él te ama. Te invito a que hagamos una oración donde tú puedas entregar tu vida a Jesús y si ya se la entregaste puedas ratificar y decir, yo quiero vivir esta vida donde Cristo es el centro y donde Él me enseña que debo amar a Dios y yo aprendo y yo cada día le demuestro a Dios mi amor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, pido que perdones mis pecados. Te doy gracias por amarme, por haberte hecho hombre en Jesús y haberte entregado para salvar mi alma. Te la entrego, te la doy voluntariamente, me rindo ante ti y pido que tú me limpies con tu sangre preciosa, quites mi pecado, quites esta paternidad que no quiero en mi vida. Quiero que tú seas mi padre, quiero ser yo tu hijo, tu hija. Y permíteme ser un hijo obediente, ayúdame a disfrutar de tu presencia y tu compañía. Y ahora que te conozco, permíteme entonces disfrutar de esa esencia espiritual que fluye a través de mí, que es tu Espíritu Santo, que yo pueda depender de ti, de tu gracia, de tus provisiones, de tu ayuda, y que yo pueda ser de influencia, que pueda ser de influencia positiva, pueda ser de influencia espiritual, de bendición para los que están a mi alrededor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si este video aportó bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida, yo te invito y te pido encarecidamente, compártelo con tu familia, que de una u otra manera eso va a influenciar a sus vidas. Ellos también necesitan a Dios, ellos también necesitan entregar sus vidas a Cristo. Si deseas, también puedes escribir algún comentario. ¿Qué cosas en la vida cristiana han sido de bendición para tu vida? Pueda que tu testimonio favorezca y ayude a otras personas que lo lean y puedan también motivarse a seguir adelante confiando en Dios. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo. Recomiéndalo a otros para que ellos también sean bendecidos por la palabra de Dios. Antes de terminar, te dejo algunos enlaces de mi página web donde tengo materiales que son muy interesantes para el discipulado cristiano y también otras literaturas que te ayudarán a leer con propósito la palabra de Dios. Es mi oración. Que Dios te bendiga.